va? Qué gusto saludarlos este 11 de febrero aquí en la UNAM Responde, fecha en que se conmemora el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una iniciativa de la ONU para promover la equidad de género en las llamadas áreas STEM, que tienen que ver con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, y al que por supuesto se suma nuestra Universidad Nacional Autónoma de México de forma muy comprometida. Y hoy aquí en este espacio tenemos el gusto de saludar a una doctora, una científica universitaria que ha destacado además en diferentes trincheras, la doctora Julia Tagüeña. Quédense con nosotros porque además de esto tenemos pues una campaña que lanza de nueva cuenta TV UNAM y nuestras cápsulas habituales. Comenzamos. ¿Qué significa hacer ciencia? No se trata solamente de investigar, sino de cuestionar, de proponer, de crear, de compartir inquietudes y hacerlo no solamente con los pares, sino con las infancias, con las nuevas generaciones, pero con la sociedad en general, para que todos vayamos entendiendo cómo es que ese conocimiento está también a nuestro servicio. Y para hablar de la labor de una mujer que ha estado, o que es considerada, por supuesto, una mujer de ciencia, nos da muchísimo gusto saludar a la doctora Julia Tagüeña, es investigadora emérita del Instituto de Energías Renovables de nuestra universidad y también coordinadora de comunicación de la ciencia del Centro de Ciencias de la Complejidad. Qué gusto tenerte aquí. No, el gusto es mío. Te agradezco muchísimo esta invitación en este día tan especial dedicado justamente a las niñas y a las mujeres en ciencia. Que es un tema además que a ti te provoca mucha emoción y que, como bien lo hemos platicado, no tendría que ser solamente este día, pero es, un pretexto y un motivo importante. ¿Cómo lo has entendido a lo largo de tu trayectoria el ser una mujer de ciencia? Bueno, efectivamente, ser científica como mujer involucra retos especiales, ¿no? La perspectiva de género está unida a toda una serie de, digamos, problemáticas que te acompañan a lo largo de la vida. ¿Limitantes? Bueno, pueden serlo si te dejas limitar. En realidad, el mensaje principal de este día es: ustedes, niñas, pueden. Si quieren, pueden. Y también los niños, porque también hay que promover. Por ejemplo, tú mencionaste el tema STEM. Como tú sabes, STEM tiene talleres muy bien realizados para desarrollar en los niños el pensamiento crítico, como los talleres de pauta y otros talleres que se han hecho en esta universidad, y son para niños y niñas. Lo que pasa es que en las niñas está la componente de convencerlas de que ellas pueden exactamente igual que los niños. No hay una componente extra. Y algo que me parece muy importante, bueno, a mí me gustan los días internacionales, luego hay gente que los critica, pero yo lo veo como un pretexto para que todos juntos hagamos algo y resaltemos algo, ¿no? Y este Día Internacional se definió, se estableció en la ONU, justamente unido a la Agenda 2030, que es la Agenda de la Sostenibilidad, junto con los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible o Sustentable, como lo quieras llamar. Y el número 5, el ODS 5, es la igualdad de género. Y en el momento que estaban discutiendo estos 17 objetivos, yo creo que quedó muy claro que todos pasaban por el tema de la mujer. Nunca vamos a poder ser una sociedad sostenible si no incluimos a las mujeres, que somos un poco más de la mitad de la población. Entonces surge la idea de esta promoción de las mujeres y sobre todo de las niñas, siguiendo el ejemplo de las mujeres científicas. Y sí es cierto que hay carreras que equivocadamente se consideran masculinas, y está involucrado el tema de convencer a las niñas de que las niñas pueden ser perfectamente matemáticas, físicas, ingenieras. Pero la realidad es que este día es para la ciencia en general, para todas las ciencias. Claro, porque el decir hoy las niñas y las mujeres no significa que ellos, los hombres, los niños no estén, sino se trata justo de promover, de sumar, claro, de sumar, por supuesto. Evidenciar. Así es. Doctora, ¿qué crees tú que aporta, considerando estos estereotipos de ciertas carreras son para hombres, ciertas carreras son para las mujeres, pero por supuesto son mucho más limitantes o han sido así durante mucho tiempo para las mujeres? ¿Qué aporta el que las mujeres estén ahí? ¿Qué aporta que las mujeres estén en la ciencia, considerando pues esta constitución particular que también tenemos, que es diferente a la de los hombres? Pues creo que tienes razón. Bueno, aporta la ciencia en sí no tiene género, ¿no? Aunque sea una palabra femenina, casualmente.
Pero la forma en la que enfrentas la ciencia, por ejemplo, acabo de leer un artículo muy interesante sobre que durante mucho tiempo se pensó que las aves hembras no cantaban, que solamente cantaban los machos. Y entonces una investigadora, mujer, bióloga, decidió que eso sería cierto y entonces lanzó una investigación y resulta que hay muchísimas especies de aves donde las hembras también cantan. Entonces, el que se le haya ocurrido ese tema de investigación, ahora ya lo hacen, ahora lo investigan hombres y mujeres, pero el que una mujer haya propuesto ese tema tiene que ver con lo que tú dices, porque finalmente puede haber una visión diferente. Ahora, en realidad, el punto es que la diversidad enriquece, porque esa visión diferente no solamente es por género, puede ser cultural, puede ser, bueno, de tu comunidad, puede ser, hay muchos orígenes para que tú aportes visiones distintas. Uno de ellos, desde luego, es el género, ¿no? Y otro es la disciplina. Cuéntanos sobre ti, tu motivación, tu inspiración. ¿Cómo descubriste que querías ser científica? Suena muy general, que querías dedicarte a la física, a los materiales y a eso que le has dedicado tantos años. Bueno, la verdad es que ahora que puedo ver hacia el pasado, pues tomé una muy buena decisión, ¿no? Claro. Visionaria, es que, además. No, bueno, nunca pensé en que, nunca dudé, en realidad. El otro día lo estaba comentando con mi hermana, que ella me decía que ella tuvo algunas dudas en su carrera, y en cambio yo siempre estuve totalmente clavada que eso quería hacer. No lo dudé. Tiene mucho que ver también con que me gustaban las matemáticas, porque es cierto que las matemáticas se vuelven luego detonantes de qué quieres hacer, porque a veces no se enseñan con la pasión que se podrían enseñar y la gente pues no las preferimos dice, de lejos. Mejor. Exacto. Aunque es muy difícil estar lejos, claro, porque tienen que ver con todo, pero bueno. Entonces, digamos que mucho influyó que en mi casa era evidente que las mujeres teníamos la misma posibilidad de estudiar que los hombres, porque hay mujeres que tienen que enfrentar resistencia familiar para que realicen una carrera, claro, sobre todo una carrera que se considera un poco masculina, en fin. Entonces yo siempre tuve mucho apoyo de la familia. También es cierto que mi padre era físico. También es verdad que mi hermana mayor estudió física. O sea, en realidad había un ambiente relacionado había un ambiente relacionado con la ciencia. Pero además yo vengo de una generación en la que sorprendentemente la física se puso de moda, porque es el momento de la exploración espacial. Y entonces de pronto la gente se da cuenta de que, caray, esto sí funciona. Con unas ecuaciones que se escribieron en la Tierra, llegan los seres humanos a la Luna, ¿no? Como que hay un despertar. Y además, también hay que reconocerlo, había un poco también político, ¿no? De que los países querían mostrar lo que estaban haciendo. Entonces hay una gran promoción de la ciencia espacial, que desde luego tiene que ver con la física. Entonces mi generación en la Facultad de Ciencias de la UNAM era particularmente numerosa a lo que había sido, eran generaciones muy chiquitas. Numerosa, pero con pocas mujeres, desde luego, ¿no? También hay porque que decirlo. Eso hay que decirlo, sí, ¿no? Sí. Hay carreras donde en realidad tiene que haber más mujeres, hay que fomentar que haya más mujeres. ¿Cómo se ha transformado, digamos, esa inquietud tuya, esa curiosidad, pero también ese conocimiento con respecto a la física? Porque te refieres a las cuestiones espaciales y tú te has ido más por las cuestiones, no sé cómo decirlo, materiales. Sí, bueno, lo que pasa es que lo primero que tienes que hacer para construir una nave es entender la materia. Inclusive, no sé si recuerdes una cosa terrible que pasó de un shuttle que explotó, ¿te acuerdas? Tenía que ver con la falta de resistencia de un material. O sea, los materiales son fundamentales en todo se construye con materiales. Y luego tuve la oportunidad de dirigir este estudio de materiales hacia la energía. Y la energía, pues sí, es todo un tema, porque la energía tiene que ver absolutamente con todo. Y en particular las energías renovables, estamos en un momento en las que tienen que ser definitivamente utilizadas y promovidas si queremos proteger al planeta del cambio climático. ¿Cuáles son en este sentido las principales inquietudes, líneas de investigación que trabajas desde este instituto, que como tú, pues de alguna manera han sido visionarios en entender que no son un tema del futuro, sino que son una necesidad urgente que tenemos que empezar a trabajar y a entender hoy en día? Bueno, en particular yo he tenido la oportunidad de colaborar con el Centro de Ciencias de la Complejidad, porque el estudio de la energía es un sistema complejo. Bueno, en el fondo todo lo es. Cualquier cosa que quieras estudiar es un sistema complejo donde están todas las disciplinas representadas, porque la energía tiene muchísimo que ver con ciencias sociales. Tiene que ver con sociología, con la sociedad, tiene que ver hasta con la psicología, con los hábitos. Entonces, todas las disciplinas, todas las multidisciplinas
todos los problemas son multidisciplinarios. Y he tenido la oportunidad de colaborar justamente estudiando a la energía como un sistema complejo. Y en particular a los objetivos de desarrollo sostenible. Hemos estado analizando qué va a pasar con la Agenda 2030, cómo van los logros, cómo estamos. Porque te acuerdas que en 2015 se propuso una agenda para llegar a unas metas en el 2030 muy difíciles de lograr, claro, por muchos motivos, desde el COVID, desde las guerras. Pues desde el conocimiento mismo, me parece que era una cosa que se pensaba como muy a futuro y pues paso acelerado, no sé si también tiene que ver con este desarrollo hasta tecnológico que nos invita a ver el mundo desde otro lugar. Bueno, estoy de acuerdo con que los ODS están todos unidos por la ciencia y la tecnología, que tiene que ser bien empleada para lograr un sistema justo para la humanidad. Y falta también una parte a la que tú le has dedicado mucho tiempo que tiene que ver con la claridad de comunicar, de compartir ese conocimiento. Quizás en la ciencia se sabe como con mucha anticipación lo que puede pasar. De hecho, tan importante como hacer ciencia es comunicarla. Y hay un compromiso para que esa comunicación sea buena, llegue bien a la sociedad y la sociedad tenga los elementos para tomar decisiones con un pensamiento crítico y basado en hechos, ¿no? Y sí me parece como muy importante, aunque se ha reforzado esta parte STEM, que se viva este día como todas las ciencias, tanto sociales como humanas, como de la salud, como naturales, como exactas, porque en realidad los problemas son multidisciplinarios y todas tienen que unirse para hacer una comunicación que llegue a la gente y que además, fíjate, estábamos justamente hablando de eso hace un rato, estábamos hablando sobre ese tema para construir la confianza de la gente, porque en este momento hay una crisis, la gente toma decisiones absurdas de pseudociencia. Bueno, acuérdate en el COVID, los que bebieron cloro, que dices, bueno, ¿cómo es posible que se le ocurra que beber cloro los va a curar? Se jugaron la vida, ¿no? Entonces, es un momento en el que la comunicación de la ciencia tiene que luchar contra la pseudociencia y contra la mala información. La sobreinformación, claro, lo platicamos aquí muchas veces y científicos que se habían dedicado mucho tiempo a sus áreas de investigación decían, ¿cómo es posible que alguien, la sociedad en general, crea más a alguien que aparece en un video, en un TikTok, en un YouTube para decir que tomes cloro en lugar de confiar en personas que han estudiado, que tienen como esta trayectoria, no sé, o este respaldo en este caso, que es nuestra universidad? Sí, de alguna manera hemos fallado en comunicarle a la ciencia este pensamiento científico, que desde luego también tiene que ver con la educación, no es nada más comunicación de la ciencia. Te incluyes en el EMOS, pero me parece que tú has hecho una labor importantísima y muy clara en esta pero área. Nos toca a todos, ¿no? Sí. En el SUMAC. Todos somos responsables. Lo digo porque para allá iba. ¿Cómo has no solo entendido, sino cómo has logrado compaginar todos estos intereses de sí la investigación, pero también la docencia, pero también la divulgación en un área que además, como ya lo dijiste, nos puede quedar como lejana a la sociedad, ¿no? Como de no sé qué hacen los físicos, porque no me lo explican. Bueno, yo creo que yo he sido muy afortunada de estar en la Universidad Nacional Autónoma de México. La verdad es que la UNAM me ha ofrecido todas estas posibilidades maravillosas. Desde luego la docencia, que a mí me gusta muchísimo y la sigo impartiendo. En el Instituto de Energías Renovables se ofrece la licenciatura en Ingeniería en Energías Renovables y donde, por cierto, hay bastantes mujeres, porque las energías renovables son más atractivas para las mujeres. Significa que es un trabajo bien hecho en muchos sentidos. No, y porque además está esta motivación que las mujeres entienden muy bien, ¿no? De una sociedad mejor, más justa y que atrae más, y que atrae este público más diverso. Pero la UNAM te ofrece la capacidad de la docencia, desde luego la investigación, que sin duda ha sido mi carrera principal, pero además la posibilidad de la divulgación, porque yo tuve la enorme suerte de ser invitada al grupo original que hizo el Museo Universum. Claro. Éramos diferentes investigadores con temas específicos de cada sala. Entonces, bueno, yo era la responsable de la sala de energía. Y entonces eso me permitió llegar a la comunicación de la ciencia pues de una manera fantástica. Entonces, si tú me preguntas cómo lo he logrado porque estoy en la UNAM. Y que te ha dado esa posibilidad de Y la UNAM me ha dado puentes. esa posibilidad, me ha dado esa riqueza, me ha dado esas posibilidades. Pero has mencionado un par de veces esto que tiene que ver con el ahora, es decir, hoy hay más mujeres estudiando energías renovables. Ah, sí, sin duda. Cuéntanos un poco cómo
lo entiendes hoy, porque seguro en el día a día no era tan fácil entenderlo, sino con el paso del tiempo. ¿Cómo se ha dado esta transformación a través del tiempo de la apertura, de la incorporación de mujeres en las áreas profesionales? Todas, bueno, porque además has estado en la divulgación como funcionaria dentro y fuera de nuestra universidad. Bueno, mira, la verdad es que las mujeres sí tenemos que agradecerle al activismo feminista, porque imagínate, hace no tanto tiempo las mujeres no teníamos voto en México. Y tampoco podían estudiar en las universidades las mujeres. Entonces, todas esas mujeres pioneras, esas mujeres que marcharon pidiendo el voto, las sufragistas, todas estas maestras, porque la mayoría eran maestras porque era lo único que podían ser, porque no podían entrar en las universidades, que es un movimiento que surge posterior a la Revolución. Y a veces no nos damos cuenta de que estos logros que tenemos hoy vienen de esa lucha feminista, de esas mujeres que realmente fueron activistas y lograron que las mujeres entráramos en las universidades, porque la ciencia requiere entrenamiento universitario. No es algo que tú puedas hacer como aficionada. Claro. Hay laboratorios, hay toda una serie de cosas que si no puedes ir a la universidad, pues ¿cómo vas a ser científica, no? Y una cosa interesante es que esta lucha de entrada en la universidad fue internacional, por supuesto, ¿no? Y hay historias muy divertidas, bueno, no debí usar la palabra, iba a decir divertida, pero no es divertida, muy increíbles, de que uno de los problemas eran los baños. Habían dejado entrar a las universidades, pero los baños eran solo para hombres. Entonces tenían que salir a la esquina, al restaurante de la esquina, porque no había baños en la universidad. O sea, la entrada de estas primeras mujeres, las pioneras, yo sí creo que hoy es un día para agradecer a las pioneras, a las primeras que entraron a la universidad, a las primeras que consiguieron títulos, que abrieron brecha en todas las carreras. Quiero preguntarte muchas cosas todavía, porque tienes mucho de qué platicar, pero nos queda poco tiempo y voy a intentar unir. Es decir, dices que eres privilegiada justo por estar en esta universidad, por haber incursionado en esta carrera, por haber destacado, y entonces cómo todas esas satisfacciones por ser una mujer de ciencia las traducirías para inspirar a estas nuevas generaciones, que por supuesto pues a lo mejor hay más posibilidades, no para todas, pero siempre hay algo que hacer. ¿Cuáles son estas condiciones también que se necesitan, doctora? Bueno, es un hecho que los ejemplos funcionan. Por eso creo que las científicas tenemos la obligación de dar pláticas, de ir a las escuelas, de recibir visitantes, de hablar con los niños, de participar en los proyectos, porque nuestro ejemplo sí puede ser algo que una niña diga, yo también quiero hacer eso, ¿no? Y puedo hacer eso. Y realmente yo el consejo que le daría a las niñas, y bueno, de hecho también a los niños, que sigan sus sueños, ¿no? Y que luchen por ellos, y que escojan la carrera que más les guste. Y que no piensen que no está a su alcance, porque sí lo está, si realmente lucha por ello. ¿Qué es lo que más disfrutas para terminar de ser una mujer de ciencia? Ay, bueno, pues la verdad es que disfruto mucho todo, pero te vas a reír, pero lo que disfruto mucho es que en los cumpleaños de mis nietos hago show de ciencia. Entonces llevo mis equipos de ciencia y les hablo de ciencia y les hago toda una serie de experimentos y me la paso pensando cuál será el próximo experimento, porque además yo soy teórica, entonces tengo que prepararlo muy bien. ¿Cuál será el próximo experimento que voy a hacer? Y la verdad es que disfruto mucho cuando mi nieta el otro día me dijo, ya le conté a mis compañeros que mi abuela es científica. Pues qué orgullo, y no solamente me río porque lo cuentas de una forma muy emotiva, sino que me emociona, y por supuesto eso es lo que inspira a las niñas, a las jóvenes a seguir o a iniciarse como mujeres de ciencia. Julia Tagüeña, qué gusto tenerte aquí en este espacio de La UNAM Responde, que no sea la última vez, tenemos muchos temas de que me encantará hablar contigo, como siempre, un placer estar contigo. Gracias, doctora Julia Tagüeña, investigadora emérita, además no es solamente un título, sino que tiene que ver con esta experiencia y este conocimiento que has. Yo siempre creo que las personas se enriquecen a la universidad y la universidad se enriquece con personas como tú. Así es que investigadora emérita del Instituto de Energías Renovables y coordinadora de comunicación de la ciencia del Centro de Ciencias de la Complejidad. Muchas gracias y felicidades también en este 11F. Bueno, felicidades a ti. También tú eres una niña y una mujer científica. Pues hacemos un poco de divulgación, que nos queda un tantito lejos la ciencia, doctora. Pero muchísimas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por invitarme. Gracias.
Y seguimos con más de este tema porque TV UNAM se une por tercera ocasión a esta fecha con la campaña La Niña en la Ciencia, que realiza la Coordinación de Imagen Institucional y pues que tiene el objetivo de precisamente romper estas brechas de género. Conozcamos la siguiente historia que nos invita a ver la ciencia y a los peces de una manera muy particular. Me llamo Paola, tengo 9 años y voy en cuarto. A mí de grande me gustaría ser veterinaria porque me gustan mucho los animales. De hecho, mi animal espiritual es un gato, entonces me gusta mucho eso. Se me ocurrió hacerlo porque mi mamá y yo somos de piel delicada, entonces nos cuesta mucho encontrar un jabón que no nos irrite la piel. Entonces, cuando me dijeron que era de lo que yo quiera, pues se me ocurrió hacer eso. Y así dije, bueno, entonces así podemos saber mi mamá y yo de cuáles jabones y así. El proceso que hice fue, primero tuve que investigar mucho, tuve que tomar notas para después que no se me olvidara. Después fui buscando los ingredientes para hacer el jabón. Lo fui haciendo poco a poco. Con ayuda de mi papá me ayudó para pues hacerlo. Primero probamos el pH con el jabón comercial y jabón artesanal que yo había hecho para saber cuál era el pH más ácido, y fue el del jabón comercial. Después probamos el jabón artesanal en una papa, lavamos la papa y con otra papa lo lavamos con jabón comercial. Se supone que el jabón más irritable en la piel era el jabón comercial porque la papa se empezó como a agrietar y la otra no, la otra quedó lisita y suave. Yo les diría a las niñas, a los que piensan que las niñas no pueden hacer ciencia, que eso no es cierto, que no importa el género, que si lo queremos hacer, que lo hagamos. Porque siento que eso es algo muy divertido, que se acerquen a la ciencia porque van a descubrir cosas que si no hubieran estado en la ciencia no hubieran podido saber, porque no es algo que te digan diario en todos los días. Qué admirable tener esta claridad a edades tan tempranas. Y bueno, vamos a otro tema. Aunque mediáticamente parezca que la situación en Irán o en Gaza están resueltas, hay muchas cosas de las que debemos seguir atentos, y sobre esto nos habla hoy Jacobo Dayan. ¿Qué tal? Las manifestaciones y la brutal represión en Irán continúan. Y grupos muy diversos han tomado las calles exigiendo más libertades. Repito, muy diversos grupos con un solo objetivo en común, que es derrocar a un régimen teocrático autoritario. A diferencia de otros movimientos, esto no ha generado la indignación global que debería. Miles y miles de personas asesinadas. Las movilizaciones que existieron por el genocidio en Gaza eran necesarias y siguen siendo necesarias. Es necesario levantar la voz por lo que ocurre en Gaza y Cisjordania. También lo es lo de Irán, el brutal genocidio en Sudán, la guerra rusa en Ucrania y tantas otras. La indignación global tendría que estar focalizada en todos estos lugares. La indignación selectiva no es indignación. Muchas gracias.
Con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Antonio Buendía su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana y recordándoles a todos ustedes que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos La UNAM Responde. Y gracias también, como cada día, a todo el equipo que hace posible esta transmisión aquí en nuestras instalaciones de TV UNAM y también allá desde nuestro máster. Y recuerden que quedan solo 9 días para que comience la Filminería, donde también nos encontraremos. Nos vemos aquí mañana. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós. Leer transforma, enriquece, educa, pero sobre todo da libertad. 47 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, el encuentro literario más importante de la Ciudad de México. Del 20 de febrero al 1 de marzo de 2026. Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería. Tacuba 5, Centro Histórico. Descubre, crea, escribe tu propia historia.